Insisto con que en el medio, si quieren hacer alguna pregunta o ir sumando algún elemento que me interrumpan. Primero, ¿qué es lo que vimos durante la Diplo? Intentemos abstraerlo un poco, más allá de los casos concretos, ¿no? Vimos cómo se maneja una crisis, cómo se administra el riesgo y cómo se maneja cuando ese riesgo se transforma en una crisis. Cómo se transforma un problema concreto de comunicación en una salida específica de gestión. Vimos los distintos tipos de liderazgo, los liderazgos más clásicos, los liderazgos más horizontales, más creativos, positivos, etcétera. Ahí con la charla que tuvimos de WADA. Vimos la construcción de reputación, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando ahí con Mariana? La importancia de cuidar la identidad, con Sole también. La importancia de cuidar una identidad, un discurso coherente, que genere reputación, que eso a lo largo del tiempo se transforme también en un acervo propio de la institución. Vimos el tema de la gestión de las audiencias, cómo las audiencias se trabajan, se estudian, se gestionan, y que no es simplemente enviar un mensaje al aire para que lo reciba quien lo reciba y ya. Cómo se hace analítica sobre esas audiencias. Quienes se quedaron después después de la primera clase mía, vimos también, ¿se acuerdan? Un software de social listening, y algunas herramientas gratuitas de seguimiento de tendencias de Google para ver cómo se escuchaba lo que decían las redes sociales, cómo se hacían paneos con inteligencia artificial de sentimientos positivos y negativos de los mensajes. Vimos la cuestión de la agenda pública, la comunicación política, cómo se interviene en la agenda pública para que el discurso sea efectivo. Eso es algo que Durán Barba podría haber hablado un poco más, porque tiene ahí una mirada interesante, que es cómo yo distingo al público al cual le tengo que hablar en función de los que ya tengo convencidos en términos de comunicación política y los que no tengo convencidos y los que son convencibles y los que definitivamente no lo son. Y finalmente, todo el punto de diagnóstico, planificación y medición, que lo trabajaron en estas últimas semanas con Sole y con Claudia, ¿no? La idea de poder hacer un relevamiento de lo que trabajé, de planificarlo, primero un diagnóstico, después planificarlo, después medirlo. Que en la etapa de diagnóstico, en los trabajos que ustedes presentaron, en líneas generales, creo que no hubo excepciones, todos tuvieron muy buen desempeño, todos hicieron un buen diagnóstico, lo cual no es para nada menor. Ahora, ¿por qué la comunicación tiene que tomar esta agenda? Porque a priori uno podría decir que estos 7 puntos que yo les puse recién no necesariamente son de comunicación, o no lo eran de comunicación hasta hace no tanto tiempo, ¿no? No porque la comunicación toma una agenda que uno podría decir que no es propia. Bueno, básicamente porque lo que hablábamos al comienzo, las cosas cambiaron, las áreas evolucionan, uno no puede esperar de un área de recursos humanos que trabaje hoy como trabajaba en 1930, ¿no? Cambió rotundamente todo el circuito productivo de una empresa y en el medio cambió el recurso humano. Entonces el área cambia. Y acá pasa lo mismo, cambió la sociedad, las formas de interactuar y por lo tanto también cambia la comunicación específica de cómo gestiono, la gestión específica de cómo administro un área de comunicación. Le voy a hacer como muy brevemente, para no aburrirlos, un mini paneo para que entiendan lo que les quiero decir de esto. Un mini paneo histórico con este concepto de agencia, ¿no? ¿Quién tiene agencia hoy en la economía? No sé si ustedes, en la economía, cuando digo economía, quiero decir en cómo se mueve el mundo, ¿no? No sé si están familiarizados con el término de agencia. Agencia es un término que viene de las ciencias de la historia, de las ciencias sociales, de la sociología, pero principalmente de la historia, que básicamente refiere a aquellos actores sociales que tienen capacidad de influir sobre el devenir de la historia en determinado momento, ¿no? Yo les hice ahí un poco un raconto para llegar, les adelanto la conclusión, para llegar a la conclusión de que en realidad hoy quienes estamos al frente de la comunicación de los espacios donde trabajamos o donde nos desempeñamos o como emprendedores, ¿no? Viendo nosotros mismos como capacidad de emprender, tenemos agencia en el sentido de que nuestra área, nuestra disciplina está en el centro de los cambios sociales.
Entonces, tenemos que saber hacer valer eso. No podemos seguir pensando en que la comunicación es hacer esa gacetilla y mandarlo a los medios, porque en ese caso, claramente, no vamos a tener la posibilidad de influenciar sobre el desarrollo o el devenir de una organización, pero si sabemos administrar lo que la ciencia de la comunicación trae consigo, vamos a poder conseguir resultados interesantes. En un primer momento les estoy hablando obviamente de hace 200 años para acá, no nos vamos a la prehistoria, sino de la revolución industrial, por decirlo de alguna manera, el que pudo controlar la energía, ¿no? El que pudo administrar la máquina a vapor primero, o el que pudo administrar la energía eléctrica unos 60 años después, aquel que logró transformar esa energía, primero almacenarla y transformar esa energía en una instancia de producción, ¿no? La máquina de vapor pidiéndole a un telar de madera que produzca cada vez más hasta que la madera se parte y la necesidad de transformar eso después en una máquina con acero, en una máquina con otro tipo de producción, en un telar con otro tipo de producción, con otro tipo de insumo y la transformación también de todo un ciclo productivo. Todo eso fue todo un proceso que implicó la revolución industrial en sus dos grandes etapas. Y posteriormente es el que accede a las materias primas para abastecer a esa revolución. La materia prima masiva y barata, ¿no? La Inglaterra de la segunda revolución industrial, la capacidad de abastecer a ese monstruo que ahora con la energía almacenada y bien distribuida exigía cada vez más materia prima, la necesidad de exportar después para poder alojar todo ese stock, y etcétera, etcétera. En tercera instancia es aquel que pudo organizar la producción y ordenar el recurso humano, ¿no? Ahí claramente Henry Ford como el prototipo, el ingeniero, ¿no? Esa idea del ingeniero que venía a dar orden y también a poner el circuito de vos haces esta pieza y esta pieza después se transforma en esta otra, y etcétera, etcétera, y que esta idea de la continuidad, de la línea ordenada, podía generar mucha más productividad y sobre todo empezaba a generar esto de que para producir algo necesito distintos elementos que no necesariamente conocen todo el proceso entre sí, sino que alcanza con que conozcan su mini proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, también algo muy interesante, que es que las piezas que yo produzco ya no son más manuales, con lo cual este pequeño rotor que tengo en la mano me sirve también para cualquiera de todos aquellos chasis que produje también en línea. Es decir, que ya no necesito andar haciendo el numerito al lado para ver a dónde va a entrar, sino que ya genero stocks que después son combinables, ¿no? En cuarto punto es aquel que accedió al crédito, toda la parte de los 60, 70, etcétera, etcétera, que básicamente el que usó las finanzas para dar un salto. Ahí el prototipo, ¿quién es? Obviamente el contador o el que manejaba el área de finanzas o el banquero, ¿no? Toda la década del 70. Pues en la década de 80, sobre todo 90, aquel que entró para humanizar a la empresa, las políticas de RCE, también todo el tema del diálogo con las comunidades, el entorno, la publicidad, el marketing, ¿no? La idea de amigarla con el medio ambiente, la idea de que las empresas tenían que tener un prestigio que se ganaba y que se respetaba a lo largo del tiempo, etc. Y finalmente, para llegar a hoy, es aquel que logra aplicar creatividad, el que logra innovar, ¿no? Aún y en estructuras gigantes. Ustedes saben que uno de los grandes desafíos de las estructuras más grandes es cómo hacer que los empleados que están muy bien pagos, que están ahí cómodos, pero que tienen un nivel de creatividad muy alto, no decidan pegar el salto y hacerse autoempresarios, emprendedores e irse de la empresa. Entonces, se genera toda una corriente que es de contener esa creatividad interna, darle canales de contención y lograr que innoven adentro del trabajo, es decir, que sean creativos adentro de esa empresa, lo cual redunda en mayor nivel de frescura y productividad de esa empresa, pero también que no se vayan los recursos humanos más valiosos. Y sobre todo lo que hace es crear intangibilidad. La idea de la intangibilidad para las organizaciones es clave y la comunicación en este sentido tiene un rol determinante, ¿no? La idea de que cuando uno compra un iPhone no solo compra la carcasa, el vidrio, la tecnología que tiene adentro, la cajita en la que viene, el cable con el que lo conecto, etcétera. Uno paga todo eso desde ya, y el transporte, la logística, la comercialización, pero también paga algo más, que no es tangible, que no está claramente explicitado, y que es que está comprando un iPhone, ¿no?
que no está comprando otra marca, está comprando un iPhone. Y eso se paga, esa intangibilidad se administra, se crea, se cuida, se piensa, si no, no existe. Y en buena medida también hoy es con la incorporación de tecnología, por eso es importante lo que decía Durán Barba en la semana pasada. La idea de inteligencia artificial, robótica, monedas virtuales, machine learning, big data, etc. Ahora, ¿quién tiene que conducir este proceso? ¿No? Porque hasta acá habíamos visto que el proceso se podía conducir a través de un ingeniero en un determinado tiempo, a través de un especialista en finanzas, un publicista, etc. Pero este proceso de innovación e intangibilidad, ¿quién lo conduce? ¿Quién toma estas dos dimensiones abstractas y hacen que una organización gane en valor a partir de ellas? Y esto es interesante para verlo, ¿no? Ambos componentes, ustedes los mirarán y notarán que están claramente interrelacionados, ¿no? La innovación trae intangibilidad y la intangibilidad obviamente requiere de innovación constante. La construcción de un bien o de un valor intangible eso se sustenta sobre comunidades. Son las comunidades las que le dan ese valor a determinado bien o a determinado servicio que uno brinda. La comunidad, la historia, la reputación, etcétera, etcétera, ¿no? La idea de la identidad. Y como les decía, la innovación requiere tanto creatividad como planificación. Mi teoría, la teoría con la que trabajamos en esta diplomatura, es que en ambos componentes la comunicación es un área que protagoniza si está bien conducida y además si se la deja jugar, obviamente, ¿no? Es un área que puede protagonizar estos procesos, los de innovación y los de intangibilidad de las marcas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con generar la gacetilla, sacarla a los medios y publicar el tweet? Y es que en realidad eso es un elemento que uno ya da por sentado, pero hay todo otro proceso que viene con la comunicación, que si se lo trabaja, se puede hacer de una manera asertiva. Obviamente hay otras áreas que también lo pueden hacer, pero el perfil del comunicador y la idea de pensar en una diplomatura que sirva para la gestión de las organizaciones a través de la comunicación va en esta dirección. Lo primero que tenemos que decir es que la creatividad se prepara, ¿no? Es algo que alguno, si lee la frase descontextualizado, puede decir que es algo obvio, pero aquel que trabaja en una organización promedio sabrá muy bien que de obvio no tiene nada, ¿no? Una empresa no puede pedirle a un equipo o a un empleado, decirle, bueno, mira, el lunes, a partir del lunes vas a empezar a innovar. ¿Por qué? Porque de repente nuestra competencia abrió un local en la esquina o porque nuestra competencia empezó a vender lo mismo que nosotros, pero más barato. Entonces necesitamos innovar, necesitamos ideas nuevas, necesitamos creatividad, necesitamos intangibilidad de la marca, creatividad, valor, etc. No funciona así, ojalá, sería fabuloso, pero no funciona así, ¿no? La creatividad hay que estimularla, la innovación hay que estimularla, hay que generar confianza. Y esto demanda muchas veces aceptar errores, generar confianza, porque si uno genera espacios y confianza y ante el primer error se enoja, patea el tablero y se pone a hacer todo uno, o vuelve a procesos más automatizados, esa confianza se destruye, y ese estímulo se destruye. Entonces hay que aceptar errores, hay que esperar un tiempo, que a veces un tiempo largo. En el medio hay personal que puede retirarse de la empresa con todo el acervo que uno intentó desarrollar en ese personal, con toda la capacitación que uno intentó volcarle. Y bueno, pasa, son cosas que suceden, entonces también a veces hay que volver a empezar. Hay que convocar a objetivos que enamoren a nuestros equipos, hay que convocarlos a objetivos que vayan más allá de simplemente comunicar lo que el área tiene que comunicar. Nuestros comunicadores o nuestros distintos referentes dentro de un espacio tienen que sentir como propio lo que están haciendo. Si no, cumple horario y se van, ¿no? Llegan a las 8 de la noche, sonó la alarma, se van a la casa y ya está. Es todo lo contrario, innovar. Eso no implica romper las reglas y llamarlo todos los días a las 9. Implica que si un día tiene que quedarse hasta las 9 porque hay una comunicación importante para salir, lo hace porque cree en ese objetivo y está enamorado de que eso se logre, ¿no? Lo que les decía antes es esto, ya se da por sentado el acto de comunicar. Ya está, ya uno cuando contrata a alguien, si uno contrata a un comunicador y ese comunicador se presenta a la empresa y lo único que sabe hacer es tuitear y hacer gacetillas, es muy probable que esa persona asuma un puesto junior, así sea el mejor tuiteando y generando gacetillas, y en 20 años es muy probable que haya un proceso de inteligencia artificial que lo reemplace.
En cambio, si un comunicador se presenta a una empresa, por más que su puesto sea de tuitear y generar gacetillas, pero lo que sabe es gestionar y desarrollar organizaciones, valor, comunidades, etcétera, audiencias, es muy probable que esta persona pueda conducir el proceso mucho más allá de armar la gacetilla. Lo poderoso hoy de la comunicación está en el efecto dinamizador que tiene para aportar a las dos dimensiones que habíamos hablado, la innovación y la intangibilidad de la marca. Repito eso, lo poderoso de la comunicación es que hoy tenemos la capacidad de dinamizar estos dos elementos, tanto la innovación como la intangibilidad de la marca, siempre y cuando las instituciones o las organizaciones donde estemos nos lo permitan, ¿no? Haya margen para eso. Bueno, y finalmente, preguntarnos dónde estamos poniendo la energía hoy, ¿no? Pues si el 90% de nuestro tiempo del área de comunicación está puesto en que administren las redes, como les decía, o arman el correo interno del personal, cosas que pueden automatizarse de alguna forma, después no podemos pedirle a ese equipo que un día para el otro detecte una tendencia, te cambie un logo porque entró una pandemia, o genere una campaña súper atractiva, con lo cual tenemos que pensar a dónde está la energía de nuestro equipo, a dónde está nuestra energía como comunicadores. ¿Dónde la estamos destinando? ¿Qué porcentaje de nuestra energía estamos destinando a escuchar conferencias de cuestiones innovadoras, leyendo qué literatura estamos leyendo? ¿Con quién nos estamos interrelacionando? ¿Qué nodos estamos generando y en qué redes participamos? Esa energía, esperen que vuelvo acá si seguimos charlando con más pantallitas. Esa energía uno la tiene que gestionar, porque si uno no la gestiona, automáticamente los equipos no destinan tiempo a hacer esto. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que esos espacios se crean, se desarrollan. Entonces, todos los viernes a las 3 de la tarde, de 3 a 5, el área de comunicación se va de la institución, se va a un café de la vuelta, donde tiene un espacio reservado y puede tener un momento para dialogar sobre determinados temas, sobre la agenda del año que viene, sobre cómo va a encarar determinado lanzamiento. Esa energía se administra y se piensa, y si no hay una cabeza de comunicación que la piense, quienes están en rangos de tuitear y redactar gacetillas no lo pueden hacer porque obviamente están cumpliendo el espacio que se los convocó.